Si te dijeran que la Biblia ha ocultado intencionalmente algunas verdades, en este viaje descubriremos pasajes controversiales, motivos poderosos detrás de censuras y las ramificaciones culturales que aún hoy impactan nuestro pensamiento. La intención no es herir creencias, sino comprender mejor un texto que ha marcado la historia, y lo hizo a propósito. Durante miles de años, la Biblia ha sido la piedra angular de la espiritualidad occidental. Un texto que ha moldeado la cultura, la moral y la política de sociedades enteras. Para millones, es el mensaje divino por excelencia, un manual de vida y salvación. Sin embargo, esta visión popular no contempla la complejidad y la historia detrás de su formación. La Biblia, tal como la conocemos, no es un libro único, perfecto ni atemporal. Es el resultado de una selección minuciosa, llena de disputas, decisiones humanas y también de omisiones intencionales. En esta selección, textos completos fueron descartados, interpretaciones silenciadas y figuras borradas del relato oficial. ¿Sabías que existen evangelios que narran historias muy distintas? ¿Qué figuras como María Magdalena fueron minimizadas o invisibilizadas? ¿Qué ideas como la reencarnación o los ángeles caídos fueron eliminadas para que no molestaran a los poderes establecidos? Hoy vamos a explorar estos secretos. No para destruir tu fe, sino para ampliar tu mirada. Porque comprender la historia real de la Biblia puede transformar la forma en que entiendes la espiritualidad, el poder y la libertad. Una historia editada por hombres. La Biblia no fue escrita en un solo momento ni por un solo autor. Se trata de un conjunto de textos escritos a lo largo de siglos, por diferentes comunidades con distintas creencias y contextos sociales. En sus inicios, el cristianismo era un mosaico de grupos que interpretaban las enseñanzas de Jesús de maneras diversas. No existía una Biblia única, sino muchas colecciones de textos, cartas, evangelios, himnos y relatos orales que reflejaban la riqueza y variedad del pensamiento cristiano. Sin embargo, con la expansión del cristianismo y su adopción por el Imperio Romano, surgió la necesidad de unificar el mensaje para consolidar el poder político y religioso. Esto llevó al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. No fue una reunión religiosa espiritual, sino un acto de política de Estado. En ese concilio se decidió qué textos formarían parte del canon oficial y cuáles serían descartados o etiquetados como herejía. Esa selección no fue neutral ni basada en pureza doctrinal, sino en intereses de control social y político. El poder eligió qué enseñanzas podían difundirse y cuáles debían desaparecer. Esta historia humana, detrás de la Biblia, cambia radicalmente su autoridad. No es un texto divino intocable, sino un libro editado por hombres, en un contexto de lucha por el poder. Los Evangelios perdidos. Los Evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son solo una parte de la riqueza literaria y espiritual que surgió en los primeros siglos. Los arqueólogos y estudiosos han encontrado textos como el Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe y muchos otros, que presentan enseñanzas diferentes, a veces opuestas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos atribuidos a Jesús, que enfatizan la búsqueda interna y el conocimiento personal como camino hacia la divinidad. No habla de milagros ni resurrección física, sino de una iluminación interior. Este enfoque contrasta con la imagen de un Jesús Salvador externo. Estos evangelios perdidos revelan una corriente espiritual que fue deliberadamente marginada porque cuestionaba las estructuras jerárquicas que se estaban formando. Decir que el reino de Dios está dentro de ti era un mensaje demasiado poderoso y liberador para un sistema religioso que buscaba controlar a las masas. María Magdalena, la discípula prohibida. María Magdalena, a menudo reducida a un papel secundario en la Biblia oficial, aparece en estos textos perdidos como una líder espiritual clave, una discípula que entendía profundamente las enseñanzas de Jesús y las comunicaba con sabiduría. El Evangelio de María revela tensiones dentro del grupo de discípulos. Pedro y otros hombres expresan su rechazo a que una mujer tenga autoridad espiritual, reflejando las actitudes patriarcales que se impondrían más tarde. Su borrado de la historia no fue casual. María Magdalena representa un modelo de espiritualidad femenina, empoderada y cercana al Maestro, que amenazaba el dominio masculino de la Iglesia. La invisibilizarían de su figura es parte de un proceso más amplio de control y censura. La verdad de Judas. Durante siglos, Judas Iscariote ha sido el villano por excelencia en el relato cristiano. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Cuando alguien traiciona a un amigo, se le llama Judas. Cuando un político cambia de bando, es un Judas. Es, sin duda, el traidor más famoso de la historia. Pero, ¿y si esta imagen estuviera equivocada?
¿Y si lo que siempre creímos sobre Judas fuera solo una parte de una historia mucho más compleja? En el año 2006, el mundo se estremeció con la publicación de un antiguo texto apócrifo, el Evangelio de Judas. Este manuscrito, hallado en Egipto y fechado entre los siglos II y III, fue escrito en copto y pertenecía a una corriente cristiana considerada herética por la Iglesia, los gnósticos. Su contenido contradice radicalmente la versión tradicional. En este Evangelio perdido, Judas no es el traidor. No es el discípulo codicioso que vende a su maestro por 30 monedas de plata. Todo lo contrario, es el único que realmente comprende a Jesús. Es el elegido, el discípulo íntimo, el único lo suficientemente fuerte como para cumplir una tarea terrible pero necesaria. Jesús, en este texto, le revela secretos cósmicos y espirituales que los demás discípulos no están preparados para entender. Según este Evangelio, Jesús le dice a Judas: «Tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo». En otras palabras, le encomienda la misión de entregarlo, no como una traición, sino como un acto de obediencia a un plan superior. Jesús debía liberarse del cuerpo físico para completar su propósito, y Judas sería el instrumento para lograrlo. Esto cambia todo. El libro de Enoc y los ángeles caídos. El libro de Enoc es uno de los textos más fascinantes, misteriosos y deliberadamente olvidados de la tradición judeocristiana. A pesar de su exclusión del canon bíblico oficial, fue profundamente respetado en las primeras comunidades judías y cristianas, incluyendo a los autores del Nuevo Testamento. Incluso en las cartas atribuidas a Pedro y Judas, se citan fragmentos de este libro. Entonces, ¿por qué fue borrado de la historia sagrada? La respuesta quizás se encuentra en su contenido explosivo. El libro de Enoc relata una historia que desafía por completo la visión tradicional del cielo, los ángeles y la creación divina. Según este texto, hubo un tiempo remoto en el que un grupo de ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes, descendieron del cielo a la tierra, atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Estos ángeles, liderados por Semjaza y Azazel, quebrantaron las leyes del cielo al mezclarse con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantescos y violentos, híbridos entre lo celestial y lo terrenal. Criaturas que no debieron existir. Los ángeles que trajeron conocimiento y destrucción. Pero el pecado de los vigilantes no fue solo sexual. También enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos: astronomía, astrología, metalurgia, magia, cosmética, guerra. Azazel, en particular, enseñó a los hombres a fabricar armas y a las mujeres a usar pinturas para seducir. En otras palabras, introdujeron la civilización, pero también la corrupción. La reencarnación en la Biblia original, la doctrina olvidada del alma eterna. Cuando hablamos de la Biblia, solemos imaginar un libro cerrado, fijo, absoluto. Pero durante los primeros siglos del cristianismo, el pensamiento religioso era mucho más dinámico, fluido y misterioso. Uno de los temas más controversiales, y más silenciados, fue la reencarnación, la creencia de que el alma humana no solo preexiste al cuerpo, sino que puede vivir múltiples vidas en su camino hacia la purificación espiritual. Aunque hoy esta idea es comúnmente asociada a religiones orientales como el hinduismo o el budismo, lo cierto es que también formó parte de las discusiones teológicas dentro del cristianismo primitivo, y sus huellas aún se pueden rastrear en ciertos pasajes bíblicos. Uno de los más influyentes pensadores cristianos que abordó la idea de la reencarnación fue Orígenes de Alejandría, siglo III. Este teólogo, respetado en su tiempo, sostenía que el alma era creada por Dios antes de encarnar en el mundo material y que, por diversas razones, caía en la materia para aprender, corregirse y elevarse. Según Orígenes, la reencarnación era un mecanismo divino de justicia. El alma volvía una y otra vez para corregir sus errores, en un proceso de evolución espiritual. Para él, el infierno no era eterno, sino temporal, como un estado de purificación. Esto contrastaba profundamente con la doctrina del castigo eterno que más tarde abrazaría la Iglesia. La palabra en latín y el silencio del pueblo. Durante más de 1000 años, la Biblia, el texto sagrado que supuestamente debía iluminar a la humanidad, estuvo encerrada en un idioma que la mayoría no podía comprender, el latín. Esta decisión no fue casual ni inocente. Fue una estrategia deliberada, un mecanismo de poder que colocó un velo entre el pueblo y el mensaje divino. A través de ese velo, solo unos pocos, los clérigos, podían ver y hablar con autoridad. El resto, millones de creyentes comunes, fueron reducidos al silencio. Este monopolio lingüístico convirtió al mensaje de Cristo, que alguna vez fue predicado a pescadores, campesinos y mujeres marginadas, en una herramienta de exclusión. El Evangelio ya no era una llama viva que podía expandirse de boca en boca, de alma en alma.
Se volvió un códice sellado, un misterio inaccesible. Y el misterio, cuando es impuesto por una autoridad, deja de ser sagrado y se convierte en opresión. No entender lo que se dice en misa. No poder leer lo que se predica. No tener la capacidad de contrastar lo que un sacerdote afirmaba con lo que la Biblia realmente decía. Ese era el escenario perfecto para la manipulación. Así, los dogmas se impusieron no porque fueran verdad divina, sino porque nadie podía comprobar lo contrario. ¿Cuántas Biblias existen hoy? La mayoría de las personas cree que la Biblia es un libro único, fijo, universal. Que lo que contiene es la palabra definitiva de Dios, igual para todos los creyentes, en todos los rincones del mundo. Pero esa creencia es una ilusión. Porque no existe una sola Biblia, sino muchas. Las respuestas a estas preguntas varían según la tradición religiosa. Porque la Biblia no es la misma para todos los cristianos. Existen varias versiones, o cánones bíblicos, que contienen diferentes libros. La Biblia católica incluye 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia protestante, en cambio, tiene solo 66 libros, ya que los reformadores eliminaron los llamados deuterocanónicos por no considerarlos inspirados. La Biblia ortodoxa contiene hasta 81 libros, dependiendo de la iglesia, griega, rusa, etíope, etc. La iglesia etíope posee una de las Biblias más extensas del cristianismo, incluyendo textos apócrifos y libros que ni siquiera figuran en otras tradiciones, como el libro de Enoc y el libro de los jubileos. Incluso el judaísmo tiene su propio canon, el Tanaj, que coincide en gran parte con el Antiguo Testamento protestante, pero no incluye el Nuevo Testamento, por razones obvias. Esto significa que no hay una sola Biblia oficial, y que el contenido considerado sagrado cambia según la corriente cristiana, la época y el lugar. Lo que para unos es palabra de Dios, para otros es herejía o simplemente historia antigua. El poder de la interpretación. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido tanto un instrumento de liberación como de opresión, una fuente de inspiración divina y, al mismo tiempo, una herramienta de control político y social. Todo depende, y siempre ha dependido, de quién la interpreta, cómo la interpreta y con qué intención. El mismo versículo que puede ser leído como un llamado al amor y a la compasión, también ha sido utilizado para justificar guerras, inquisiciones, esclavitud o intolerancia. La Biblia ha servido para defender la paz, y también para encender hogueras. Por ejemplo, se ha usado para legitimar la esclavitud: siervo, obedece a tu amo. Para reprimir a las mujeres, prohibiéndoles hablar en la asamblea o liderar. Para perseguir a otros credos, a los homosexuales, a los herejes, a los que piensan distinto. Pero también ha sido la fuente de inspiración de líderes como Martin Luther King, Gandhi o San Francisco de Asís, quienes vieron en sus páginas un llamado a la justicia, la igualdad y el amor universal. La Biblia no habla sola. Es el lector quien la hace hablar. Lo divino está dentro de ti. Uno de los secretos más poderosos, y al mismo tiempo más temidos por las estructuras religiosas y políticas, es este: lo divino no está fuera de ti. Está dentro. Y cuando comprendes eso de forma real, profunda y consciente, toda tu vida cambia. A lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez la idea de que necesitas intermediarios para acercarte a Dios. Que necesitas a un sacerdote, un templo, un ritual, una doctrina, una institución. Que solo unos pocos iluminados pueden decirte lo que es verdadero y lo que no. Esa idea no solo ha limitado la espiritualidad individual, sino que ha sido una herramienta de control masivo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Estas palabras, atribuidas a Jesús en el Evangelio de Lucas 5 y 21, son tan revolucionarias que apenas se mencionan en los sermones tradicionales. Porque si el reino de Dios está dentro de ti, ¿qué sentido tiene depender ciegamente de una estructura externa para encontrarlo? Este mensaje implica que no necesitas buscar fuera lo que ya habita en lo profundo de tu alma. Que la verdadera conexión espiritual no depende de repetir fórmulas o pertenecer a una organización religiosa, sino de mirar hacia adentro, de conocerte, de escucharte, de despertar. ¿Sentiste que esto te removió por dentro? Entonces suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita, porque cada semana revelo verdades ocultas, conocimientos prohibidos y mensajes que no te enseñaron en la iglesia, pero que pueden despertar tu alma.